Bueno, vamos a empezar con el último tema, que es hasta la muerte del rey David, y vamos a comenzar con oración. Señor, nos ponemos en tus manos para que nos guíes, nos ayudes a poder entender tu palabra y poder aplicarlo a nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, los voy a llevar entonces a Primera de Reyes, capítulo 1. Capítulo 1, capítulo 2, el principio, son los últimos hechos de la vida de David que estuvimos estudiando. Acuérdense, el título era Un liderazgo que perdura. Y este liderazgo perduró hasta el final, ¿no? Los libros de Primera y Segunda de Reyes son libros que originalmente pareciera que estuvieron escritos juntos. Fueron separados después. Y la tradición dice que los escribió Jeremías. Probablemente no haya sido Jeremías, probablemente haya sido alguno de sus discípulos, pero eventualmente se escribieron unos cuantos años después de David y de Salomón. Entonces empieza con David ya bastante avanzado de edad, ya estaba en sus 70, pero eran 70 de aquella época. Estamos hablando de 3.500 años antes. Llegar a 70 ya era un absoluto milagro, más para un hombre que había estado de batalla en batalla, de problemas en problemas, escapando, corriendo, con todo lo que le pasó al rey David. Y resulta que ya estaba viejo y lo cubrían de ropas, es decir, lo arropaban bien. Claro, no tenían calefacción como conocemos ahora. Esas residencias palaciegas se hacían con una enorme altura, entonces ahí no hay árboles que alcancen a producir calor. Entonces se cubrían con ropas lo más pesadas que se pudiera, pero aún así, cuando uno se va poniendo más viejo es difícil moverse, se mueve mucho menos, y entonces buscaron una joven virgen para que durmiera con David, para que le aportara calor. Yo recuerdo que mi esposa me contaba que los abuelos allá en la Rusia, Polonia, Ucrania, de hace muchísimos años, en la casa había un lugar donde entraban los animales, y los animales dormían dentro de la casa, porque de esa manera aportaban calor, calefacción. Así que es una cosa, lo de la calefacción actual es una cosa muy moderna, pero lo otro evidentemente tiene mucho tiempo. Entonces buscan a esta niña virgen para que duerma al lado y hacer entrar en calor al rey. Y apareció ahí entonces una mujer sunamita que se llamaba Abisag, que aparentemente era muy bonita, pero aclara la Biblia, pero el rey nunca la conoció, es decir, que nunca tuvo relaciones con ella. Simplemente lo calentaba físicamente al estar al lado de ella. Probablemente era alrededor de los 70 años y uno puede pensar, pero bueno, ¿cómo pasó esto? Se suponía que él había cambiado después del profeta Natán y todo esto, pero este método de calentamiento era un reconocido tratamiento médico que incluso está descrito en los documentos de Galeno, el doctor Galeno, el griego Galeno, que conocemos perfectamente en nuestras épocas. Bueno, en el libro de él lo daba como un tratamiento específico, y Josefo, en las antigüedades de los judíos, en el libro de las antigüedades, que fue escrito alrededor del año 70, más o menos por ahí,
dijo que era un tratamiento médico para el frío, especialmente de las personas mayores. Así que no hay que mirarlo con los ojos del siglo XX, porque vamos a malinterpretar el significado de esto. Aldo, Sí. médicamente, ¿hay alguna razón por qué la gente mayor tiene más frío? O al menos yo noto que mi mamá, mi suegra, digamos, como que son más friolentas y antes no lo eran. Porque fundamentalmente nos movemos menos. Uno tiende a moverse menos. Como dice Marisa, cuando somos mayores nos volvemos más crujientes. Crujen todas las articulaciones. Entonces, uno va quedándose un poco más quieto. Segundo, hay una caída del metabolismo generalmente. El metabolismo es más lento a mayor edad. Generalmente a mayor edad aumenta el tamaño de la estructura ósea. No digo más gordo, pero sí como vaca vieja, la estructura de hueso aumenta y entonces es difícil mover más estructura ósea de un lado para otro con los músculos que van perdiendo fuerza. Justamente saben que la cantidad de músculo que uno tiene está en relación directa con la mortalidad. Se llama sarcopenia, es decir, la pérdida del músculo esquelético es una señal indirecta de pronta mortalidad. Cuanto menos músculo haya, más rápido se mueren. Y justamente esto es lo que va ocurriendo. A medida que uno es mayor, se mueve menos, los músculos se achican, se pierden, hay que mover mayor osamenta, cada vez se mueve menos porque es más pesado para poco músculo. Es decir, es un círculo vicioso que va llevando a esto, ¿no? Aún teniendo la tiroides funcionando bien, aún con eso. Pero básicamente pasa por ahí. Aparte, lo que produce calor en el organismo son los músculos. Los músculos cuando se mueven, eso produce calor. Eso y el intestino cuando hace la digestión. Lo demás es bastante más parejo. Así que cuanto menos músculo hay, menos calor se produce. Hay una razón médica para ello. También comentarte algo que esta técnica de calentarse acostándose con personas al lado se usa mucho en países nórdicos. Sí. Es muy común. ¿Mm? Sí, exacto. Entonces, resulta que el hijo de David, que se llamaba Adonías, y ahora vamos a hablar un poquitito de él, de que pidiera a esta chica Abisag como esposa, era realmente casi como lo que hizo su hermano mayor. ¿Se acuerdan? Cuando violó a la hermana, cuando violó a las concubinas de David. ¿Por qué? Porque esta chica, Abisag, era una concubina de David. No era una concubina de sexo, pero era una concubina para esta tarea específica. Entonces le pertenecía a David que este muchacho haya pedido a esta mujer era realmente digno de la muerte por haberse metido con la concubina de su padre. Entonces, esta Abisag se la ha consumido, se la ha identificado con una sulamita que aparece en el Cantar de los Cantares, 6.13. Pero la verdad que son dos cosas diferentes. Una cosa es Sulem y la otra Solem. Hay una diferencia en el lenguaje, en la palabra, que no hace falta identificarla porque la que aparece en el Cantar de los Cantares tiene que ver con Salomón, no con David. Así que es simplemente hacer la nota para que no la confundan.
En Samuel capítulo 3, versículo 2, segunda Samuel, el capítulo 3, se menciona a los hijos de David. Y aparece ahí este Adonías, que era el que evidentemente quedaba vivo. Y se menciona en cuarto lugar. Es decir, era hijo de la segunda mujer de David, porque la primera había sido la hija de Saúl, ¿se acuerdan? Con la cual nunca tuvo hijos. De la segunda, ahí viene la búsqueda de la herencia del reinado o del reino, que ya había pasado por el hijo mayor, por el segundo, los dos habían muerto. Aparece un tercero que se llama Quileab, que no aparece nunca más, así que es muy probable que ese tercero haya muerto. Amnón y Absalón, que eran los dos primeros, Absalón el número uno, Amnón, estaban muertos también. Entonces, el hijo mayor vivo de David era Adonías. Y él dijo, acá el heredero soy yo. No, nunca pensó en Salomón, el hijo de la última esposa de David, que es posible que fuera incluso hasta menor que todos los demás hermanos, porque esa fue la última esposa de David, y él ya había tenido hijos con las otras esposas. Entonces, acá prevalece no la edad del pibe, sino la jerarquía de las esposas, Aldo. No. Ahora, justamente ese es uno de los puntos que quiero hacer como aprendizaje dentro de todo este tema. El trono de Israel no dependía ni depende de la sucesión hereditaria. Porque perdón, lo puedo repetir porque se cortó justo ahí lo que dijiste, la sucesión. El trono de Israel no estaba al arbitrio de las reglas de sucesión hereditaria. Ahí está, gracias. Para los reyes, para los emperadores, el hijo es el que lo hereda y no se discute. Pero en el mundo de Israel, esto no es así. Si fuera así, quien tendría que haber sucedido como cabeza de la iglesia a Jesús era el medio hermano de Jesús, porque no tenía hijos propios, y sin embargo fue Pedro. Acá está David, el sucesor fue Salomón, que surge en medio de la nada. En las reglas hereditarias van por otro lado. Entonces, ¿cuál es el principio para aprender justamente a partir de esta pregunta? Adonías violó el principio básico de las escrituras. ¿Cuál es? Dejar que sea Dios el que nos ponga como herederos y no nosotros a nosotros mismos, o las reglas que dicen que fulanito tiene que reemplazar al otro. Acá está el número 1, acá está el número 2, se muere el número 1, el 2 tiene que tomar lugar. Eso está bien para el presidente de una nación, eso está bien para otros entornos, pero en el mundo bíblico no es así. Fíjense que Moisés había tenido hijos, y sin embargo, ¿quién lo hereda? Josué. ¿Quién lo nombra Josué? Dios. Es decir, hay como una especie de principio, Elías y Eliseo. El otro día lo comentaba en un cursito de Espíritu Santo. Eliseo le dice, dame una doble porción del Espíritu, como si fuera una pizza, el Espíritu Santo que se sirve por porciones. No, lo que estaba diciendo Eliseo es, según Deuteronomio, había una ley que decía que el hijo mayor hereda
la doble porción, hereda 2 partes, mientras el resto de los hijos hereda una sola parte. En España todavía creo que sigue funcionando así en muchas zonas. El hijo mayor hereda lo que se llama la mejora. ¿Qué es la mejora? Es la mejor parte de la herencia. Se lleva lo mejor. Y los demás hijos se reparten el resto. Pero el hijo mayor, el primogénito, se lleva mucho más. Dios tiene su primogénito. Y su primogénito se llevó todo. No se llevó la mayor parte, se lleva todo. Y él eventualmente es el que lo reparte como quiere. Entonces, hay un principio bíblico para aprender en el liderazgo que perdura, que es: ninguno es heredero natural en el reino de Dios, sino que es Dios el que te va a exaltar y el que te va a poner en ese primer lugar. Entonces, el enaltecimiento no viene de lo que me rodea, de los poderes, sino que, como dice el Salmo 75, Dios es el juez. A este lo humilla, a aquel lo enaltece, de acuerdo a su buen criterio. Es decir, el principio de funcionamiento en el reino de Dios no tiene que ver con las leyes hereditarias de los hombres, sino que tiene que ver con la decisión soberana de Dios, que humilla al que él quiere y exalta al que él quiere. Por eso un poco en la epístola de Santiago, capítulo 4, dice: humíllense delante del Señor y Él los va a exaltar. Es decir, parece incoherente. Lo que Adonías hizo fue lo contrario. Se exaltó delante de Dios y Dios lo bajó. Dios le anuló lo que intentaba. Entonces este Adonías, dice, se hizo de carros y gente de a caballo, 50 hombres que corriesen delante de él. Esto era lo típico de un rey. Esto es lo primero que hacía, era la guardia de seguridad. Entonces este Adonías empezó sintiéndose rey y empezó a hacer su campaña de marketing, de promocionarse. Soy el rey porque soy el que sigue en la escala, y se presentó con la imagen de rey pensando que iba a terminar como rey. Si ustedes se fijan en el fondo, él hizo lo mismo que hizo su hermano Absalón, 2 Samuel 15, de copiar esta conducta, de proclamarse rey a sí mismo y de armar todo su entorno que lo reconociera como rey. Fue exactamente lo mismo. En el versículo 6, fíjense que dice, muy interesante: su padre nunca lo había entristecido en todos sus días, preguntándole: ¿por qué haces así? Fíjense qué versículo extraño. ¿Qué está diciendo el texto? Que hiciera bien o hiciera mal, David, que se acuerda que era muy complaciente con sus hijos, en realidad casi ni les importaba, nunca lo molestó a ninguno de sus hijos, pero específicamente estamos hablando de Adonías. Nunca le dijo: ¿por qué estás haciendo eso así? Aldo, ¿Cómo? En la Kadosh dice: su padre nunca en su vida lo confrontó preguntando por qué te estás comportando de esta forma. O sea, pasa por confrontación. Exactamente. El significado es exactamente ese. Ahora, la palabra literal en el hebreo es poner triste. Y me parece interesante esto. ¿Por qué? Porque cuando uno confronta a un hijo, uno lo pone triste.
Entonces el concepto es, el confrontar es un confrontar que pone triste al otro. No estuviste a la altura, no alcanzaste lo que tendrías que haber alcanzado. Bueno, esto David nunca lo hizo con sus hijos. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué David era así? ¿Por qué David no refrenó nunca sus impulsos? ¿Y por qué nunca refrenó o disciplinó a sus hijos? Pero si ustedes se acuerdan de David cuando empezamos a hablar de él, David, el hijo de Isaí en Hebrón, Isaí, que era el padre, tenía 7 hijos y David era el octavo. El octavo era el pastor, allá está en el monte cuidando las ovejas, que no venga a molestar, porque además era el hijo de otra madre. Entonces los otros 7 hermanos no lo querían para nada. Cuando vino Samuel, el padre Isaí, ¿qué hizo? Llamó a los 7 hijos, se los presentó a Samuel, y Samuel dice, no, ninguno de estos, ¿no tenés otro? Ah, sí, allá está el chiquirín aquel, tráiganlo. Y este era David. Es decir, que David, este chico de 15 años, nunca había tenido una buena relación con su padre. Su propio padre nunca lo había querido, estimado. Es decir, su padre lo engendró de casualidad porque le gustó la mamá. Si David era hermoso, de ojos claros y de pelo rojo y toda la mamá debe ser muy bonita. Entonces, es un accidente de la vida para Isaí. Entonces David nunca pudo tener una buena relación con su padre. Nunca aprendió a ser padre. Tenía 15 años. Y de pronto de ahí lo trasladan al, ¿cómo se llama? Al palacio con Saúl. Empieza a luchar, soldados. Nunca aprendió a ser padre. Entonces, me parece que esto es importante porque uno generalmente repite el modelo que vivió. Y el liderazgo es así. Los líderes Aldo. que formamos van a heredar lo que nos ven a nosotros hacer. Perdón, Aldo, usted sabe que en la carrera que hice de orientación familiar, justamente uno de los trabajos que presenté fue este. Y precisamente ha sido el mismo ejemplo. David no pudo haber aconsejado ni haber corregido a su hijo porque no tuvo ese ejemplo. No tuvo ese ejemplo. Y ahora que pensé que, bueno, me lo aprobaron al laburo, pensé que me respetaban porque era una cuestión bíblica, pero ahora que usted lo menciona, me da cierta mayor tranquilidad de lo que dice estaba bien, porque tenía esa idea de que a David era muy difícil de que podría haber corregido, instruido, porque no recibió el ejemplo, no por culpa de él, sino que simplemente no nos olvidemos que era una persona. A veces nosotros a los personajes bíblicos los ponemos en un trono muy alto, como que eran intachables, sin errores y ni nada, ¿no? Pero bueno, no nos olvidemos que era un hombre. Y antes que nada había sido un pequeño pastor, el más chico de los hijos, y encima no era hijo era un hijo medio natural. Gracias por la aclaración, Aldo. Sí, así fue. Lo cual levanta una pregunta muy importante reflexionando sobre el liderazgo. Los líderes que nos van a seguir van a, de alguna manera, replicar nuestro estilo de liderazgo. Con lo cual, uno tiene una doble responsabilidad. No es solamente lo que enseña, sino lo que muestra, ¿no? Yo creo que se los comenté alguna vez. Era de noche, había llovido, lo único que había era la luz de la luna, y la luz de la luna se reflejaba en los charcos que había quedado. Y entonces papá caminando por el campo y el hijito atrás. Y el papá le dice, cuidado dónde poner los pies, no vayas a pisar el agua. Y el hijo dice, quédate tranquilo papá, yo estoy poniendo los pies donde vos los pusiste.
Me parece que es un lindo ejemplo, una linda historia para contar esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, el liderazgo que perdura va a producir liderazgos que perduran, en general, no siempre. Pero cuando uno no tiene un modelo, y yo creo, y lo he comentado con ustedes previamente, creo que uno de los problemas de la iglesia hoy es que no hay modelos. Cuesta mucho encontrar modelos para seguir, para copiar. Por Aldo, muchas razones, pero me parece que es un punto importante. Sí, esto es una situación tremendamente comprometedora, no solo como líderes, sino como padres. claro. Y nos hace mirar hacia abajo y seguramente descubriremos cómo fue nuestra influencia como papá respecto a nuestros hijos. Habrá puntos donde veremos nuestros errores reflejados en nuestros hijos y habrá puntos donde veremos nuestras virtudes reflejadas en nuestros hijos, ¿no? Y eso, esa es una realidad muy clara, habla claramente. Seguramente nuestros hijos también desarrollarán su impronta, su personalidad y las circunstancias de la vida los harán decidir su propio camino. Pero yo estoy seguro que hay sellos nuestros en nuestros hijos, de los buenos y de los malos. Y se ve, y es muy visible eso, ¿no? Sí, Como sin duda uno, qué sé yo, se recibe un hijo y qué orgulloso el padre, pero se manda una macana el hijo y deberíamos tener, digamos, el mismo orgullo, che, no sé, estuve lejos, no lo atendí, no le exigí, no sé, seguramente algo nos va a decir de lo que vemos en nuestros hijos, va a reflejar nuestro propio liderazgo, nuestro propio estilo de vida. parcialmente, ¿no? Sí, Parcialmente, sí, porque pero nuestros hijos son todos diferentes. no, Es no, cierto. correcto. No hablo ni de temperamento, sino de ese hilo conductual de la vida. Es Sí, sí, decir, sí. mira, me salió honesto, porque y si soy honesto. Ahora, si no me veo honesto, es muy probable que no tenga ese arraigo, porque no aprendió, porque no le interesa. De ese tipo de cosas, digo. Sin duda, sin duda. Si me Sí, veo sí. respetuoso, qué sé yo, no sé. Me da la sensación que ahí tenemos un espejo también para reflejar liderazgo. Y Correcto. hablando del líder que sigue al líder y replica modelo, esto que charlamos un poquito de liderazgo apostolar y todo lo demás, la esencia está marcada y cuando me toca ser poderoso es muy probable que repita el mismo modelo porque funciona, existe y me ayuda a allanar camino, ¿no? Exacto, Tiene mucho que ver. exacto, exacto. Bueno, Entonces, fíjense, vamos al siguiente versículo, el 7. ¿A quién se pone al lado este Adonías? Primero, a Joab, que era el capitán del ejército de David, que había luchado con David siempre, toda la vida. El sacerdote Abiatar también estaba del lado de él. Pero por el otro lado, el sacerdote Sadoc, Benaía, el profeta Natán, Simei, Rey y todos los grandes de David no siguieron a Adonías. Entonces, ¿qué hizo Adonías? Hizo un gran banquete, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, a todos los varones de Judá, siervos del rey. Es decir, el plan platita en el reinado de Adonías. Quiso comprar a todos los varones de Judá, los grandes, los importantes, con este banquete. Pero no convidó ni al profeta Natán, ni a Beaía, ni a los grandes, ni tampoco a Salomón. Qué extraño, ¿no? A todos los otros hermanos los invitó, pero no a Salomón. Porque Betsabé evidentemente era diferente de las concubinas o de las otras esposas. Él invitó a todos los hijos de las esposas y concubinas de David
pero no de la esposa legítima. Es decir, ya ahí hay una discriminación especial que utiliza Adonías. Hizo todo esto y no aparece en ningún lado que haya consultado ni a Dios ni a David. Se cortó solo. Él dijo, el viejo está viejo, yo me largo por las mías. Y entonces es triste ver tipos como Joab, que fueron siempre los que lo sostuvieron a David, como Joab fundamentalmente, que hagan una cosa así. Es decir, Joab pudo, acuérdense que David lo había reemplazado por Amasa en un momento. Entonces, Abiatar pudo haber estado, el sacerdote Abiatar pudo haber estado celoso de Sadoc, que era el principal. Entonces, había una rivalidad ahí atrás que pudo haber ayudado a esta división. Que estos se vayan para aquel lado, que estos otros se vayan para otro lado. Como ocurre siempre en estas divisiones, aparecen las amarguras y los resabios de adentro. Pero tanto Joab como Abiatar, que habían tenido una vida de entrega, de lazos, en esta ocasión pensaron por ellos mismos, tomaron la decisión por ellos mismos en lugar de consultar la voluntad de Dios. Y se fueron. Déjame una pregunta, Aldo, una aporte. Joab siempre fue un tipo institucionalista. O sea, siempre abogó por el reino, por sostener el reino. Tuvo su tiempo de lealtad a David, pero hoy está en tiempo de conflicto con David por la muerte de Absalón. Y él me parece que siempre miró a la institucionalidad del reino. Tiene sus grandes momentos de espiritualidad, pero ahora sigue, no dice nada, que consulte a nadie, pero me da la sensación que está diciendo, che, de los hijos que quedan, este es el mejorcito, y lo va a apoyar, como cuando decidió sacar a Absalón de por medio, ¿no? Es un carnal inteligente. Es un carnal político. Él mira la situación, dice, este está viejo, ya no da para mucho, hay que cambiar, no está nombrando a nadie. Viene el otro hijo, dice, yo voy a ser rey. Y bueno, tiene cierto derecho, vamos para allá. Es decir, ese tomar decisiones sin consultar a Dios. O aún le vio potencial para ser rey. También. Y lo apoyó. Dicen el problema que simplemente está. La el problema primera está en que no consultaron. La mamá de ellos debía ser muy bonita, porque tanto Absalón como la Biblia dice que eran chicos muy, muy bonitos, de muy buen aspecto. Entonces la madre debía ser seguramente, David lo era, seguramente la madre también. Entonces hay esta cosa de el cuerpo, de lo carnal, que lucha contra el espíritu y el espíritu contra lo carnal. Entonces, que cuando Natán no lo invitan, ¿qué hace? La va a ver a Betsabé y le dice, ¿escuchaste lo que está pasando? Pero cuando suba, tanto vos como Salomón van a terminar muertos, porque esa era la norma entre los reyes, había que matar a la posible consecuencia. Entonces le dicen, andá y decide al rey. Y yo voy a ir atrás tuyo y voy a refrendar lo que diga. Fíjense lo que tiene que hacer tanto Betsabé como Natán, porque David estaba tan viejo que ni siquiera sabía estas cosas. Ya su mente no estaba controlando lo que pasaba. Lo que pasaba estaba ocurriendo, pero él ya no estaba en condiciones de manejarlo. Entonces, David tenía la intención de que Salomón fuera quien lo sucediera, pero
digamos, David nunca hizo demasiado por los hijos, pero era difícil pensar que un hijo iba a tomar una decisión así por su cuenta. Y la realidad es que esto fue lo que ocurrió. Entonces, ¿qué ocurrió? Betsabé entra en la cama del rey, toda la escena, y le dice, mirá lo que está haciendo Adonías, están haciendo de paso, todo el festival y todo el banquete estaba ocurriendo cuando Betsabé le va a hablar a David, así que no fue una fiesta de vengan a cenar, muchachos. Esta fue una celebración digna de un rey, que probablemente haya durado varios días. Entonces le dice, convidó a Abiatar, a Joab, pero a Salomón no lo convidó. Y cuando termina de hablar, entra el profeta Natán. Y le dice, Señor, ¿vos dijiste que Adonías iba a reinar en lugar tuyo? Porque hoy está pasando. Y le vuelve a contar lo mismo que Betsabé. Entonces como que David toma conciencia de lo que pasa. Y le dice, allá están gritando, viva el rey Adonías. Y Adonías no invitó ni a mí, ni a Sadoc, ni a Benaía, ni a Salomón, no invitó a ninguno de nosotros. ¿Qué vas a hacer? Entonces, la última vez que Natán había aparecido fue en aquel episodio donde vino a hablar de la muerte de Urías. Después de eso desapareció de todo el relato, no lo volvimos a ver. Es acá cuando vuelve a ocurrir. Así que la verdad que tocó en momentos muy precisos de la vida de David. Entonces, David responde y dice, llámenme a Betsabé. Entró delante del rey y le dice, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo que tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, así lo voy a hacer hoy. Entonces le vuelve a reconfirmar el puesto que iba a tener Salomón. ¿Y qué hace? Versículos 31 en adelante. Dice, tomen con ustedes, llamó al profeta Natán, al sacerdote Saoc, a Benadía, tomen los siervos y monten a Salomón, mi hijo, en mi mula. De paso, un tema interesante es este. La mula es un animal mixto que surge de la unión de dos razas, ¿no? Lo cual estaba prohibido por ley, que ocurriera. No podía haber mezcla de razas, de acuerdo a la ley judía. Salvo la mula que estaba destinada eventualmente a los reyes. Entonces él dice, usen mi mula, que ya era un símbolo del rey. No es simplemente cualquier mula. Era un símbolo del reinado. Y le dice, además, no es cualquier mula, es mi mula. Siéntenlo arriba, porque eso ya va a transmitir un mensaje a toda la población que lo vea. Que el rey David sentó a su hijo Salomón arriba de su mula, con lo cual está diciendo, indirectamente, simbólicamente, este hijo mío es el que me hereda en el reinado. Entonces, un detallecito del animal que me parece que puede ser interesante. Y dice, llévenlo a Gijón. ¿Qué era Gijón? Gijón era la vertiente natural de agua que aún hoy existe en Jerusalén. La ciudad de Jerusalén saben que está arriba de un monte. Un poco más arriba está el monte donde Abraham casi sacrifica a su hijo Isaac. Pero en el costado de este monte, donde está el Gehenna
el valle, y del otro lado está el Monte de los Olivos. Sobre la bajada del monte, ahí está el manantial de Gijón, que es un manantial que sigue funcionando hasta el día de hoy, del cual se sacaban las aguas y con el acueducto de Isaías, de Ezequiel, se llevaba hasta la propia ciudad de Jerusalén, allí donde Jesús hizo milagros, en Siloé, el lugar de Siloé. Las aguas vienen del Gijón. Al lado de la vertiente de agua natural, que se imaginan que ha sido la vertiente de agua potable para todo Jerusalén desde las épocas de Melquisedec, de Abraham, siempre. Al lado de este vertiente es donde hallaron, hace no demasiado tiempo, los resabios del templo en el cual adoraba Melquisedec a El Elión, que es el Dios Altísimo. El Elión es la expresión en hebreo del Dios Altísimo, por el cual Abraham le da diezmos a Melquisedec. Allí había un lugar, al lado del Gijón, donde había un Getsemaní, una roca con la cual se comprimía las aceitunas y se hacía aceite de oliva, que se mezclaba con algunas sustancias, y eso era utilizado exclusivamente para unciones, y específicamente para la unción de los reyes. Entonces, llevarlo al Gijón significaba llevarlo al Gijón, hacerle la limpieza ritual en las aguas no estancadas, sino aguas vivas que surgen del Gijón, e inmediatamente después de eso ser ungido con el aceite de la unción de El Elión, el Dios Altísimo. Les junto todos estos datos porque si no a veces nos podemos perder. Lo hemos comentado alguna vez, pero me parece que es bueno volver a mostrarlo. Entonces, y después de que ustedes vayan detrás de él tocando trompeta, él vendrá y se sentará en mi trono y él reinará por mí. Es decir, que abdicó al trono en ese momento. Vayan, hagan esto y cuando venga ungido, yo salgo del trono y se sienta Salomón y empieza a reinar. Quiere decir que él abdicó del trono, se bajó del trono porque se dio cuenta que ya no podía seguir más. Me parece que es otro punto de aprendizaje. Hay un momento donde uno tiene que bajarse del trono. Y quizá lo más difícil, cuando alguien llegó allá arriba, es el timing para bajar. Y a veces uno lo estira por demás, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que cuando dice allí lo ungirán, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey, cuando eso se hizo, en ese lugar del Gijón y de la unción, estaban las tres figuras, el profeta Natán, el sacerdote Sadoc y el rey Salomón, los tres oficios que se cumplieron en Jesús. Ahora, observen esto. David reinó hasta que apareció el rey con la triple función: profeta, sacerdote y rey. En ese caso, David se baja y le entrega el reino ¿a quién? A Jesús, que es el sacerdote, profeta y rey. Simbólicamente. Simbolizado en Salomón. Pero en realidad, él se baja del trono para que su sucesor tome su lugar. Ahí tienen otro símbolo que está conectado con Jesús. Uno si lo lee así plano, uno dice, bueno, acá está Salomón.
pero acá está más que Salomón. Qué casualidad que te ponga el versículo de estas cosas juntas. Allí lo ungirán. ¿Quién es? El ungido. Salomón va a ser el ungido, que reemplaza al rey David. Entonces, dice, primero, lo van a montar en mi mula. Segundo, lo van a ungir el sacerdote y el profeta. Tercero, van a tocar trompeta. ¿Por qué? Porque un nuevo rey ha nacido. Van a cantar, viva el rey Salomón. Si quieren, viva el rey. Y último, vendrá y se sentará en mi trono, dice David. Dígame si esto no es profecía de Jesús, ¿no? Aldo, o sea, entiendo que esto era una mula y Jesús entró en un asno. ¿Hay algún paralelismo ahí, digamos, en la figura? Entiendo que el asno es más como un símbolo de paz, que no agarró un caballo que como símbolo de guerra. Pero, digamos, no sé si hay algún otro simbolismo que se nos está pasando. Por lo menos no de lo que yo esté al tanto, pero me lo pregunté. Cuando volví a leer este pasaje, me hice la misma pregunta. Lo que no hice fue investigar un poco, a ver qué dicen de la cosa. Porque es como Jesús en la entrada triunfal en Jerusalén, ¿no? Una cosa así. Y entró en Jerusalén. A este había que llevarlo. Claro, David era rey y por eso le regaló su mula. Jesús no la heredó o no la recibió el asno de otro rey. Entonces no podía tener una mula. A lo mejor por ahí entra, pero no sé, te estoy pensando en voz alta, no tengo la respuesta exacta. Entonces termina y dice, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor, el rey David, como profecía para Salomón. Entonces, el reinado de Salomón sí fue mayor que el de David, porque alcanzó más fama, más poder, pero desde el punto de vista carnal únicamente, desde el punto de vista espiritual y eterno, no fue mayor. El que fue mayor fue el reino de Jesús, que tuvo mayor alcance. Pero de alguna manera en estas palabras se dan cuenta que ahí hay como una conexión entre el final de David y el comienzo de Salomón bajo con 1000 concubinas y un montón de riquezas, o Jesús acá arriba con 1000 hijos y todas las riquezas del universo. Hay una conexión ahí que está simbolizada. Y entonces Adonías, versículo 41, y todos los que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer, se había acabado oye Joab el sonido de la trompeta, que estaba anunciando que Salomón ya había sido ungido, ¿no? Dice, ¿por qué se alborota la ciudad? Entonces viene Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, y le dice a Adonías, nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y le cuenta todo lo que había ocurrido, que Natán lo han ungido por rey en Gijón, y allí han subido con alegrías, la ciudad está llena de estruendo, y Salomón se sentó en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David. Entonces,
termina este banquete y tenía el apoyo de algunos hombres importantes, pero nunca se había sentado en el trono, no había llegado a sentarse en el trono. Era el próximo paso de él seguramente. Pero acá ocurre algo que no era esperable, versículo 50 en adelante. Le dice a Salomón, Adonías tiene miedo del rey Salomón porque se ha asido de los cuernos del altar. Es decir, se fue al altar y se agarró de los cuernos, que era una forma de ver si Dios lo libraba de lo que seguramente tenía que venir, que era la muerte. Y entonces Salomón dice, si él fuera hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se hallare mal en él, morirá. Entonces el rey Salomón lo trajeron del altar, se inclinó ante el rey Salomón y Salomón le dijo, vete a tu casa. Es decir, él reconoció y no luchó contra lo que había ocurrido. Entonces Salomón le dio un indulto en realidad. Lo normal era que el nuevo rey hubiese ejecutado a este que tenía derecho a reclamar el trono. Pero la realidad es que lo indultó. Y en el capítulo 2, que comienza a continuación, aparece el encargo de David a Salomón. Con esto termina. Es decir, Salomón ya era rey. David ya había abdicado, pero es como la instrucción final del líder que perduró hasta el final y pudo pasar el batón, pudo pasar la barca para que otro lo siguiera. Y el registro de esto está en Primera de Crónicas, capítulos 28 y 29. Se lo dejo para que lo lean. Que tiene fundamentalmente como el centro, tenés que construir el templo. Dios no me dejó construirlo a mí, yo te preparé los materiales, te junté la madera, el oro, las piedras, yo te junté todo, pero ahora falta construirlo y eso te toca a vos. Entonces, lo que le pidió a Salomón era que Salomón tuviera compañerismo con Dios. Si él obedecía, es decir, no le indicó, tenés que ser fuerte, valiente, pelear, eso es lo que él había hecho. Lo que subrayó es, sé obediente a Dios. Esta es la instrucción principal. Si sos obediente, todo lo que hagas prosperará. Y si se fijan, es básicamente lo que dice el Nuevo Testamento, porque nos llama a la obediencia. ¿Para qué? Para que Dios sea el que nos prospere. Dios le había prometido a David que si sus hijos caminaban en obediencia, mantendrían el trono de Israel. Como Salomón no caminó en obediencia, terminó con el trono dividido. Pero la palabra clave acá era obediencia, que de alguna manera está relacionado con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Amarás a Dios de esta manera, específicamente. Y ¿cómo tenía que tratar a los amigos y a los enemigos? Sí, primer punto, obediencia para con Dios. Ahora con los de al lado, hay amigos y hay otros que no son amigos. Y acá resurge el concepto de Joás que habíamos empezado a comentar. Porque había sido muy leal, pero no había sido obediente. Un montón de veces tomó decisiones por su cuenta, de muy buena voluntad, por supuesto, porque él creía que estaba haciendo lo correcto. Él creía que estaba manejando los mejores intereses para David. Pero de alguna manera no se menciona el asesinato de Absalón por parte de Joab,
cuando le había dicho que no lo hiciera. Entonces, David nunca ordenó la ejecución de Joab. Quizá algunos dicen porque Joab sabía lo de Urías. Es decir, fue David el que le dio la instrucción a Joab de ponerlo en la primera línea. Entonces, algunos dicen, bueno, lo que pasa es que lo chantajeó toda la vida con divulgar esta cosa, pero esto se sabía, así que es poco probable que esto fuera lo que ocurría. Entonces, David sentía una cierta obligación, pero finalmente lo dejó en manos de Salomón. Es como decirle, mira, este es capitán, pero cuidado con él, ojo. No siempre podés confiar en él. Después le habló de los hijos de Barzilai, Galadita, de Galaad. Dice, le harán misericordia. Habían sido buenos, con estos comportate bien. Tenés contigo a Simei, le dice. En 2 Samuel 16 había aparecido era un rebelde, y dice, lo harás descender sus canas con sangre al Seol. A este lo tenés que vengar. Yo le había dado mi palabra, pero vos no soy yo. Este no es de los amigos que vas a tener a tu lado. Y entonces después de haberle dado las instrucciones, decir, cuidado con este, adelante con este otro, cuídate, con esto pasó esto, con este pasó lo otro. Él le da instrucciones, lo cual no quiere decir que Salomón lo vaya a hacer. Pero digamos, después de pasar el liderazgo, le da las instrucciones en cuanto a la gente basado en su propia experiencia personal, para que la otra persona esté advertida y que después haga lo que le parezca bien. Entonces, en el versículo 10, y durmió David con sus padres, fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó fueron 40 años, 7 en Hebrón, 33 en Jerusalén, y se sentó Salomón en el trono de David, y su reino fue firme en gran manera. Aparentemente, en 2 Reyes 11 dice que las armas de David fueron preservadas como reliquias en el santuario, pero de acuerdo con Josefo, Antigüedades de Josefo, otros tesoros del reinado de él también fueron enterrados con él en su tumba. El único tema es que aparentemente la actual tumba de David no se está seguro que sea la tumba original de David. Así que de alguna manera era el rey predecesor de Jesús que se lo enterró con todos sus atributos, pero resulta que no se sabe dónde está la tumba. Me suena más a Jesús que a David, no sé ustedes. No es casualidad que haya pasado esto. Lo enterraron con todos sus atributos, con todas las marcas, con el sudario, pero resulta que donde dicen que está la tumba, y no sabemos si fue la tumba, porque la tumba no aparece, igual que la de David. Y colorín colorado, este liderazgo se ha terminado. También me deja pensando en la última oración de Jesús, cuando les habla de que está orando por los suyos y por las generaciones que siguen, digamos, como que estas últimas palabras de David, comparándola con las últimas palabras de Jesús antes de todo el proceso. Es que los paralelismos, se dan cuenta, lo fuimos marcando todo el tiempo, ¿no? El paralelismo entre David y Jesús. Mucha cosa simbolizada alrededor de David. Así que me parece que ha sido una excursión muy interesante
haber completado la vida de David. Y de Saúl. Hicimos los dos reyes. Ujú. Han sido muchos meses, Aldo, estudiando, aprendiendo, así que desde ya, y como siempre, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, si no ya nos preparamos para descansar, como si fueran vacaciones de invierno, y nos veremos en agosto, el lunes 11, para ya empezar Sí, con la cosmovisión bíblica. Sí, les pedí un poquito más de tiempo a propósito. Bueno, ya está, acá habríamos terminado, podemos concluir con la... Podemos irnos en paz, dijo el cura católico.